B es una infección del hígado causada por un virus, que es el virus de la hepatitis B, que infecta de manera primaria o única al hígado. Es una infección que se puede manifestar de diferentes maneras, como una infección aguda, es decir, una hepatitis que dura menos de 6 meses y que es el cuadro clínico que habitualmente conocemos de ictericia, es decir, que se pone la piel y los ojos amarillos, la orina oscura, síntomas como vómito, cansancio, en fin, que en la mayoría de los casos se resuelven. En algunos pacientes, más o menos en el 10% de los adultos, esta infección puede quedarse en el organismo, en el hígado, como una infección crónica. Y esa en realidad es la forma más peligrosa, que conlleva el riesgo de desarrollar cirrosis y cáncer de hígado. Bueno, la hepatitis B es una infección muy contagiosa. Por ejemplo, hubo hace algunos años una campaña que decía una gota basta, porque es una infección que inclusive es un virus que se contagia más fácilmente incluso que el virus del VIH, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque las formas de transmisión más comunes son, principalmente en el medio occidental o en nuestro país, son la vía sexual, por transmisión sexual, el uso de drogas que se inyectan, ¿no? O sea, que estén contaminadas con sangre infectada. En algunos países donde es una infección muy frecuente, mucho más que en el nuestro, por ejemplo China, el sureste de Asia, una forma muy común de contagio es de la madre al bebé al momento de nacer. Entonces, principalmente es por sangre o fluidos de una persona infectada. No es una infección que se contagie por besos, abrazos, por tomar del mismo vaso, la misma cuchara. En general no, es por transmisión sexual o a través de contacto con sangre infectada, por uso de drogas inyectables, alguna transfusión, algún procedimiento quirúrgico, dental, o uso de agujas para acupuntura, tatuajes, piercings, en lugares donde no haya buenas condiciones de higiene. Generalmente son 3 semanas, en promedio más o menos de 15 a 21 días, desde que se adquiere la infección hasta que empiezan los síntomas. Generalmente eso ocurre en la forma aguda. En la infección, en la hepatitis aguda, el enfermo empieza a sentirse débil, cansado, puede haber náusea, vómitos. Hay personas que incluso se tienen que hospitalizar porque no toleran los líquidos o los alimentos, se deshidratan, en fin. Se ponen amarillos de sus ojos, de la piel, la orina oscura, puede haber comezón de la piel, en fin. La mayoría de estas personas eliminan la infección. El riesgo de desarrollar la forma crónica depende de algunos factores, sobre todo de la edad y del estado de funcionamiento del sistema inmunitario. Por ejemplo, en un adulto sano, el riesgo de que se haga crónica la infección es más o menos del 10%. Al contrario, por ejemplo, de un bebé recién nacido, que nace de una madre con hepatitis B crónica, el 90% de esos niños adquieren la infección y se la queda así, ya para una infección crónica. O personas que tienen VIH, que son diabéticos descontrolados, que están en algún tratamiento de quimioterapia o de hemodiálisis, el riesgo aumenta, ¿no?, de desarrollar la forma crónica. Para saber si una persona se quedó con la infección, se miden en la sangre diferentes antígenos o componentes del virus, anticuerpos que se hacen en el organismo contra el virus y la carga viral, y con base en esos resultados uno puede decir se resolvió la infección o ahí sigue. Sí, exactamente. Hay personas que nunca hicieron un síntoma de una hepatitis aguda como la conocemos comúnmente, la ictericia, los síntomas generales, en fin. No, a veces son infecciones que pasan asintomática, en la mayoría de los casos, o con algún síntoma muy inespecífico, como de alguna infección viral, alguna diarreíta, náusea, catarro, en fin, pero no lo atribuyen a que se trate de una hepatitis B, ¿no? Y ya hasta después, cuando empiezan con algún síntoma de enfermedad hepática crónica, ya en la etapa de cirrosis, recordemos que el hígado es un órgano que no duele, que no da molestias, entonces una persona
puede estar enferma durante años sin saberlo. Entonces, por eso es muy importante que todas las personas que tienen algún factor de riesgo o como cuidados generales de salud siempre se hagan al menos una vez al año unas pruebas de función hepática, que son en sangre, es una prueba muy sencilla, y con eso se puede saber si el hígado ha estado inflamado, si tiene algún tipo de daño. Hay pruebas específicas para diagnosticar la enfermedad. Las pruebas generales son las que ya comentábamos, que son las pruebas de función hepática, que incluyen bilirrubinas, transaminasas, en fin. Y en sangre se miden, como les decía, las pruebas específicas de virus de hepatitis B, que es lo que se conoce como serología, en el que se ven pues, diferentes antígenos o componentes del virus, como el antígeno E, el antígeno de superficie, y si hay defensas contra el virus, los anticuerpos contra el virus, contra el antígeno de superficie, contra el antígeno E, y con base en los resultados de la serología se puede saber si es una infección aguda, por ejemplo en ese caso son anticuerpos del tipo IgM contra el antígeno del core, si es una infección crónica pues está el antígeno de superficie presente, y la prueba confirmatoria o más específica pues es medir el material genético, el DNA del virus de hepatitis B, el ácido desoxirribonucleico, y entonces ahí no hay duda, ¿no? Si sale positivo en sangre, eso es algo que uno no tiene normalmente en el organismo, es propio del virus. Bueno, en general hay que ver primero si se trata de una infección aguda o de una infección crónica. Si es una infección aguda, eso generalmente resuelve solo. O sea, en ese caso hay que tener los cuidados generales, controlar los síntomas de náusea, la comezón. En algunos casos, que son afortunadamente muy pocos, menos del 1%, puede desarrollarse una hepatitis fulminante. Eso quiere decir que el hígado, como es un virus que llega a las células del hígado, las destruye, no tanto por el virus en sí, sino por la defensa que se hace del organismo contra la infección, se destruye al virus con todo y la célula donde están. Entonces, eso causa una destrucción, en algunos casos muy grave, de las células del hígado, que puede causar pues, problemas de coagulación, encefalopatía, trastornos de ese tipo, pero no es lo más común. Decía, en el caso de la infección aguda, benigna, pues solita va a resolver. Después, ya que resolvió, hay que vigilar en estos pacientes si hacen la forma crónica, y eso pues, se hace a los 6 meses con la serología y la carga viral. Ahora, en las personas que nos llegan, por ejemplo, a consultar sin haber tenido ningún síntoma o algún síntoma inespecífico y que se hicieron por alguna razón pruebas en sangre, de hígado, tienen sus transaminasas altas, vemos que hay algún factor de riesgo para haber contraído la hepatitis B, pues en esos casos ya hay que hacer las pruebas específicas para diagnosticar la hepatitis B crónica. Hay 2 tipos de hepatitis crónica por el virus B, una de etapa inicial con antígeno E positivo y otra pues ya en la que el virus muta y pierde algunos componentes, y en ese caso pues lo que se sigue es ver qué tanto daño ya le causó al hígado, es decir, qué tanta cicatrización, qué tanta fibrosis ya le causó esa hepatitis, que es la forma de reparar del hígado, ¿no? Haciendo cicatriz y regenerando. Si en la etapa de hepatitis crónica, pues hay que dar tratamiento, porque hay antivirales específicos contra el virus que controlan, ya no se reproducen nuevos virus, el hígado se desinflama, se previene el daño, pero sobre todo se previene el riesgo, se disminuye mucho el riesgo de cáncer de hígado, que es causado por el virus B, y de cirrosis. Ya en una persona que tiene cirrosis por la hepatitis B, pues se puede dar tratamiento, y el último tratamiento definitivo en esos casos de pacientes con cirrosis por virus B, pues es el trasplante de hígado. La hepatitis B tiene cura desde el punto de vista de que los medicamentos se dan por un tiempo muy prolongado, generalmente se dan de por vida de manera indefinida y controlan la enfermedad, o sea, evitan que el hígado se siga dañando, que el hígado desarrolle más fibrosis, que llegue a la etapa de fibrosis, y disminuyen el riesgo de cáncer de hígado. A diferencia de otras hepatitis crónicas como la hepatitis C, por ejemplo, que sí se cura con tratamientos por un tiempo corto, la hepatitis B no.
porque este es un virus especial por su material genético que se mete adentro de la célula de la persona infectada, y aunque uno ve que ya no hay virus detectables en la sangre, que ya hizo anticuerpos contra la infección, en algún momento se puede reactivar si se bajan las defensas por algunos medicamentos que una persona requiera, quimioterapia, esteroides, qué sé yo. En general no es una infección que se cure por completo, pero que sí se controla, y con eso se previenen las complicaciones de la enfermedad. En general no, o sea, si te dio hepatitis B aguda, o sea, que se quitó y pues ya tiene las defensas, en general no se puede, no se vuelve a contagiar esa persona. Algo muy importante es que todos los niños, todas las personas jóvenes, en general, la población en general, debemos estar vacunados contra la hepatitis B. Es una vacuna que se empezó a poner pues, desde hace varias décadas por indicación de la Organización Mundial de la Salud. Es una vacuna universal, o sea, todos los niños al nacer se deben de vacunar. Es una vacuna segura porque no se ponen virus vivos atenuados, sino que se pone una parte de la envoltura del virus recombinante que se fabrica en un laboratorio, se inyecta y eso hace defensas, y si uno en algún momento está en contacto con el virus, pues eso previene la infección. Son 3 dosis, una inicial, otro al mes y un refuerzo entre los 6 meses y el año. Todos los niños y jóvenes deben ponérsela porque es una vacuna que previene la cirrosis y cáncer de hígado por hepatitis B, y pues que muchos están en riesgo por relaciones sexuales, no sé, el uso de agujas, es muy importante. Bueno, no tiene una relación, digamos, los virus son diferentes, o sea, completamente diferentes. El virus de la hepatitis A, B, C, D, con el que se pudiera relacionar es con el virus de la hepatitis D, porque el virus de la hepatitis D requiere de la infección por el virus B para poder pues, quedarse en el hígado y causar también daño, y en esos casos de coinfección pues el desarrollo de la cirrosis y de cáncer de hígado es más rápido. También la infección por virus D se previene vacunando contra el virus de hepatitis B.